Bienvenidos todos a nuestra clase 8 de Álgebra Moderna 2. Entonces, en la clase pasada, en la clase 7, lo que vimos fue la descripción de los ideales generados por un conjunto, el ideal izquierdo generado por un conjunto, el ideal derecho generado por un conjunto, ¿sí? Y bueno, entonces, ahorita en esta clase vamos a seguir con ideales y también después vamos a empezar con la sección del anillo cociente. Entonces, pues empecemos con una definición que va a ser la definición 1.34. Consideremos A un anillo, un dominio entero. Entonces, sea un dominio entero. Ok. Entonces, recordemos que un dominio entero es un anillo conmutativo con 1 que no tiene divisores de 0, ¿no? Es decir, es un anillo conmutativo con 1 sin divisores de 0, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a considerar ese anillo, ¿sí? Entonces se dice que A es un dominio de ideales principales. Se dice que A es un dominio de ideales principales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si todo ideal es principal, ¿no? Es un dominio de ideales principales. Y eso lo vamos a anotar así. Dominio de ideales principales, un DIP, ¿sí? Si todo ideal de I, si todo ideal del anillo, si todo ideal del anillo A, si todo ideal I de A es de la forma I es el generado por un conjunto, por un elemento, por un conjunto con un elemento, ¿no? Y es generado por un elemento. Aquí no estoy poniendo ni izquierdo ni derecho porque como es conmutativo, todos los ideales izquierdos son ideales derechos y son ideales bilaterales, ¿no? Por algún A en A. ¿Sí? Entonces, un dominio entero, ¿qué va a ser? Pues va a ser un anillo tal que todo ideal del anillo es generado por un solo elemento para algún A en A, ¿sí? Entonces, un dominio de ideales principales va a ser así. Entonces, ejemplo de esto es Z, ¿no? Ejemplo, Z es de ideales principales. Es un dominio entero en el que todo ideal es generado por un elemento, ¿sí? Y también, este es el ejemplo 1. El ejemplo 2, si K es un campo, entonces también el anillo de polinomios en la variable X con coeficientes en K es un dominio de ideales principales, ¿sí? Entonces hay muchos ejemplos que aparecen que van a ser dominios de ideales principales, ¿ok? Entonces tenemos la siguiente definición, otra definición, 1.35. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que tomamos un anillo distinto del cero, o sea, R, un anillo que no es el anillo cero, ¿sí? Se dice que R es un anillo simple. R es un anillo simple. ¿Sí? ¿Qué pasa?
si los únicos ideales bilaterales de R son el cero y el total. Si los únicos ideales bilaterales de R son el cero y el total. Son el ideal cero y el total, ¿no? Que es esto. ¿Sí? Entonces, en un anillo simple, los únicos ideales son el total, ¿no? El cero y el total. Entonces, como un ejemplo de estos ejemplos de anillos en el que solamente tenga dos ideales y uno de ellos sea el cero y el total, es si acá es un campo, acá es un anillo simple, ¿no? Vimos en clases pasadas que los únicos ideales de un campo son el cero y el total. Entonces, si acá es campo, acá es un anillo simple. ¿Sí? Ok. De hecho, en su tarea viene que el anillo de matrices con coeficientes en un campo también es un anillo simple. ¿Sí? Son los únicos ideales bilaterales son el cero y el total. ¿Sí? Ok. Entonces, así como podemos sumar, hacer intersección de ideales, también los podemos sumar. Y es la siguiente definición. Definición 1.36. Entonces, definición 1.36. ¿Sí? Ok. Entonces nos dice CR un anillo. Sabemos que con la definición más general, ¿no? Entonces CR un anillo. Consideramos un anillo y consideramos una familia de ideales, ya sean izquierdos y sea esta, una familia a ver, déjenos escribo mejor. Entonces consideramos una familia de ideales izquierdos o derechos o bilaterales. Una familia de ideales izquierdos, derechos o bilaterales. O son todos ideales izquierdos, o son todos ideales derechos, o son todos ideales bilaterales, ¿sí? Ok. Entonces, la suma de los ideales. Entonces, la suma de los ideales que, los ideales izquierdos para facilitar aquí la anotación, mejor en lugar de considerar una familia arbitraria, consideremos una familia finita. Entonces, vamos a considerar una familia finita, ¿sí? Lambda desde 1 hasta n. Entonces, la suma de los ideales izquierdos y 1 bueno, pueden ser derechos o bilaterales, ¿no? O bilaterales. La suma de los ideales izquierdos y 1 hasta IN
denotada por la suma desde i igual a 1 hasta n, desde lambda igual a 1, la suma desde lambda igual a 1 hasta n de los i sub lambda, ¿sí? Es por definición es lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser la suma de los ideales i lambda? Desde que lambda va desde 1 hasta n. Entonces, eso por definición va a ser el conjunto, va a ser el conjunto de las sumas de la siguiente forma, desde lambda igual a 1 hasta n, de los a lambda, ¿sí? Tal que el a lambda está en i lambda para todo lambda desde 1 hasta n, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces tomamos un anillo R y tomamos una familia de ideales, ya sea izquierdos, derechos o bilaterales. Entonces, la suma de los ideales de esta familia, la suma de estos ideales de I1 hasta IN, la cual la vamos a anotar así, va a ser por definición este conjunto, ¿sí? Y este es un subconjunto del anillo R, ¿no? Entonces, la suma de los ideales denotadas así va a ser el conjunto que tiene a las sumas de los elementos A sub lambda, donde cada A sub lambda está en I lambda para todo lambda igual desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, me considero los elementos de esta forma, los elementos que son sumas finitas de elementos en I lambda, y entonces así se define este ideal, que es el ideal suma, ¿sí? Entonces, una observación fácil de hacer. Bueno, una nota, buena observación, se puede demostrar fácilmente solo con la definición de ideal, que este de I lambda desde lambda igual a 1 hasta n es un ideal izquierdo. En el caso en que todos los ideales sean izquierdos, va a ser un ideal derecho. En el caso en el que todos los ideales sean derechos, o va a ser un ideal bilateral, en el caso en el que todos los ideales sean bilaterales, ¿no? Entonces, yo tengo una familia desde I1 hasta N de ideales y hago la suma de esos ideales, que por definición es este conjunto, ¿sí? Y entonces resulta ser que este conjunto vuelve a ser un ideal, ¿sí? Ok. Y entonces, pues tenemos el siguiente resultado, la siguiente definición, que es parecido a la suma directa de espacios vectoriales de nuestros cursos de álgebra lineal, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice esta definición? Esta es la definición 1.30, 1.37, ¿sí? Ok, entonces nos dice, sea I lambda, sea R un anillo, y consideramos esta, una familia de ideales
desde lambda igual a 1 hasta n, una familia de ideales izquierdos derechos o bilaterales, ¿no? Derechos o bilaterales. Entonces, se dice que R es la suma directa de estos ideales de I1 y 2 hasta IN, es la suma directa de estos ideales y se denota como R es I1 suma con I2 suma así sucesivamente hasta IN, ¿sí? Van a pasar dos cosas, ¿no? Entonces tomamos un anillo R y tomamos una familia de ideales, ya sean izquierdos, ya sean derechos o bilaterales. Entonces vamos a decir que R es la suma directa, ¿sí?, de toda esta familia de ideales y la vamos a anotar así, que R es igual a I1 suma directa con I2, así sucesivamente. Si pasa lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, A, R coincide con la suma de los ideales. La suma desde lambda igual a 1 hasta n de los I lambda. ¿Sí? Entonces, R es la suma de los ideales y B, cada vez que yo tomo un ideal I mu y lo intersecto con la suma de los restantes, ¿sí?, y lo intersecto con la suma de los restantes, lo que tengo es solo al cero, ¿sí? Y esto para cada mu, desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces, R va a ser la suma directa de I1 hasta IN si pasa lo siguiente. Cuando yo hago la suma de todos los ideales, me da todo el anillo R. Y cada vez que yo tomo un ideal en la familia I mu y lo intersecto con la suma de los ideales restantes, es decir, con la suma de los I lambda, hasta que lambda es distinto de mu, entonces al tomar esa intersección con I mu, lo que me da es el ideal cero. Y eso debe pasar para todo mu, que va desde 1 hasta n, ¿sí? Y recorremos entonces notemos que esto es la definición análoga a cómo se hace en espacios vectoriales, ¿no? En espacios vectoriales se tienen estas dos condiciones exactamente en el caso en el que los I lambda sean espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues tenemos, igual que en espacios vectoriales, tenemos una proposición que nos dice cuando un anillo es suma directa de ciertos ideales. Entonces tenemos esta proposición 1.38. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, cierre un anillo y tomamos una familia finita de ideales
ya sea izquierda, derecho o bilaterales. Finita de ideales izquierdos, derechos o bilaterales. ¿Sí? Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Son equivalentes las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que son equivalentes? Pues esta. La primera condición es que R es la suma directa de los ideales I1, I2 hasta IN. ¿Sí? Y la segunda condición es que todo elemento de R, todo elemento R en R, se escribe de manera única como sigue, como R va a ser A1 más A2 más así sucesivamente AN con AI en I, el ideal II para todo, y esto para todo I que va desde 1 hasta N, ¿no? Ok, y entonces son equivalentes, ¿no? R se escribe, es la suma directa de los ideales I1 hasta IN, y que todo elemento del anillo R se escribe de forma única como suma de elementos en los ideales, donde cada AI está en el ideal II, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan sus cursos de álgebra lineal, se tiene exactamente esta misma condición cuando hablamos de suma directa de espacios vectoriales, ¿no? Un espacio vectorial es una suma directa de ciertos espacios vectoriales si cada elemento del espacio vectorial se escribe de forma única como una suma de elementos, una suma finita de elementos donde cada uno de esos elementos pertenece a los subespacios, ¿no? Y aquí es lo mismo. Y resulta ser que la demostración es la misma y por eso no la voy a hacer, ¿no? Demostración análoga a la que se hace en álgebra lineal, ¿no? Se hace en álgebra lineal. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces tenemos eso, ¿no? Ok, ahora voy a pasar a la sección 3, que va a ser la parte de eh, anillos cociente y los teoremas de isomorfismo. Entonces, sección 3. Recordemos que la sección 2 fue anillos, subanillos, morfismos e ideales, ¿no? Entonces, esta sección 3 es anillo cociente, y teoremas de isomorfismo. ¿Sí? Entonces, en esta sección vamos a ver el anillo cociente y los teoremas de isomorfismo, que son los análogos a los que vimos en teoría de grupos, ¿sí? Entonces, pues empecemos. Considero A un anillo. Entonces voy a regresar otra vez a la notación con
las dos operaciones, que es la suma y el producto. Entonces, sea A un anillo con la operación suma y la operación producto. ¿Sí? Y tomamos I un ideal. ¿Sí? Entonces, y tomamos I un ideal. E I un ideal bilateral. Voy a considerar un ideal bilateral de A. ¿Sí? Ok, entonces sabemos que como I es un ideal, en particular es un subgrupo, ¿no? Sabemos que como I es un ideal, en particular es un subgrupo de A con la suma. I es un subgrupo del grupo abeliano A con la suma. ¿Sí? Como la suma es conmutativa, como la operación suma en A es conmutativa, tenemos que todo subgrupo es un subgrupo normal. Tenemos que I es un subgrupo normal. Es un subgrupo normal de A. ¿Sí? Y entonces, si es un subgrupo normal, pues podemos construir el cociente, ¿no? Por lo tanto, podemos construir el cociente. Podemos construir el grupo cociente. Sí, el grupo cociente A sobre I. ¿Sí? Ok. Y tenemos que la estructura, si nos recordamos nuestros cursos de álgebra moderna 1, la operación, la estructura de grupo en el grupo cociente, la estructura de grupo aquí está dada como sigue. Sí, entonces, ¿cómo se define la suma? ¿Cómo se define la suma de A sobre I cruz A sobre I en A sobre I? ¿Sí? Pues se va a definir como sigue, ¿no? Entonces, pues un elemento de aquí es de la forma, tomamos elementos de aquí que van a ser de la forma A más I y B más I, van a ser los elementos del grupo cociente, ¿no? Los elementos de esta forma, A más, los elementos del grupo cociente son así, de esta forma, son los elementos de este grupo cociente son de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la suma? Esta operación suma, pues un elemento del grupo cociente A más I
más un elemento, el otro elemento B más I. ¿Cómo los voy a sumar? Por definición, pues va a ser el elemento, sumo el A con el B y luego le tomo la clase correspondiente con el I, ¿no? ¿Sí? Entonces, de nuestros cursos de álgebra moderna 1, vemos que al hacer el cociente por un subgrupo normal, este cociente tiene estructura de grupo y la estructura de grupo está definida como sigue, ¿no? Aquí, como estamos en grupos abelianos, todo lo estoy anotando con la suma, ¿no? ¿Sí? Entonces, la suma de un elemento A más I y otro elemento B más I aquí, pues va a ser por definición A más B más I, ¿no? ¿Sí? Y además, recordemos quién es el neutro recordemos lo siguiente. ¿Sí? ¿Quién va a ser el cero del anillo del grupo cociente? Entonces, primero, el cero en el grupo cociente A sobre I es exactamente el cero más I, que esto es exactamente el ideal I. ¿Sí? Entonces, el ideal I es el cero de el ideal I va a ser el cero del grupo A sobre I, ¿sí? Y luego, dado quién es el inverso, ¿no? Entonces, dado A más I aquí, en A sobre I, ¿quién es el inverso? Su inverso aditivo. El inverso aditivo. ¿Quién es su inverso aditivo? Es el elemento menos A más I. Y ese vuelve a estar en el grupo cociente. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya tenemos que al hacer el cociente, cuando yo tomo un anillo y tomo un ideal bilateral de A, entonces puedo hacer A cociente con I y lo que tengo es un grupo, ¿sí? Hasta ahorita no, hasta ahorita no ha jugado un papel importante el hecho de que sea un ideal bilateral, ¿no? Para hacer el cociente A sobre I, solamente utilizamos el hecho de que I es un subgrupo de A y como esta operación suma es conmutativa, resulta ser un subgrupo normal y entonces podemos hacer el grupo cociente, ¿sí? Y aquí y acá lo que acabo de hacer es recordar cómo se operan las clases en el grupo cociente, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos visto, no hemos utilizado el hecho de que sea bilateral, ¿sí? Solamente utilizamos el hecho de que sea un ideal. Entonces, la siguiente proposición nos va a decir que, en efecto, para que el cociente tenga estructura de anillo, necesitamos que sea bilateral, entonces este es 1.39. 1.39, proposición
1.39. Ok. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo siguiente, entonces sea A un anillo. Sea A un anillo. E I un ideal bilateral. De A. ¿Sí? Entonces, A sobre I, entonces el grupo A sobre I, A sobre I, es un anillo con las operaciones, es un anillo con las siguientes operaciones. ¿Cuáles son las dos operaciones? Pues la suma que la acabamos de definir, la suma que va de A sobre I, cruz A sobre I, en A sobre I. ¿Y qué es lo que hace esa función? Lo que acabamos de decir, ¿no? Alguien de un elemento de A sobre I, este, más otro elemento de A sobre I, que es este. Por definición, lo que acabo de decir es A más B más I, ¿no? Entonces así es como estoy definiendo eh, la suma y me falta definir el producto, ¿no? ¿Cuál va a ser el producto? El producto también va a ir de A sobre I, cruz A sobre I, en A sobre I. ¿Sí? Y otra vez, ¿cómo multiplico un elemento de A sobre I, que es de esta forma, por otro elemento de A sobre I, que es de esta forma? Entonces, pues, como ustedes creerían, ¿no? Como es la forma obvia que uno podría definirlo, que es A por B más I. ¿Sí? Ok, entonces, si yo me tomo un anillo A y me tomo un ideal bilateral de A, entonces yo puedo definir estas dos operaciones. Bueno, yo puedo definir estas dos asignaciones y con estas dos asignaciones resulta ser que A sobre I es un anillo. Entonces vamos a ver eso. Entonces, demostración. ¿Sí? Entonces ya vimos por la discusión que hicimos hace un ratito de que A sobre I con esa operación es un grupo abeliano, ¿no? Es un grupo y además es abeliano porque porque la operación suma en A es abeliana, ¿no? Vimos que es un grupo y además es abeliano. Pues la operación en A es abeliana, ¿no? Es abeliana. ¿Sí? Entonces, este es un grupo abeliano con la suma, con esta que acabamos de definir. Y entonces, lo que tenemos en teoría de grupos se demuestra que esta asignación A más I más B más I igual a A más B más I es una operación bien definida.
Eso se ve en teoría de grupos y que además con esa operación es un grupo. Lo que no se ve en grupos es esta operación, la operación producto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que checar primero es que esta operación está bien definida. Entonces, veamos primero. Ahora veamos. Ahora veamos que la operación producto en A sobre I está bien definida. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que está bien definida. Entonces, supongamos que la clase, que el elemento A más I es lo mismo que el elemento A' más I. Y supongamos que el elemento B más I es lo mismo que el elemento B' más I, ¿no? Sí, es decir, que estas dos clases, es decir, que esta clase y esta clase son iguales y esta clase y esta clase son iguales aquí en este grupo cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, lo que tengo que demostrar para ver que está bien definida la operación, pues, por demostrar, cuando yo hago la operación de A con B, lo que tengo que ver es que A por, eh, que A por B más I, bueno, lo que tengo que ver es eso, ¿no? Por demostrar que cuando yo hago A más I por B más I, es lo mismo que cuando yo hago A' más I por B' más I, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, demostrar eso. Es decir, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Es decir, tenemos que ver que, como dijimos que se multiplicaba la clase A más I por B más I, eso me daba AB más I. Lo mismo para estas dos clases. Entonces lo que tengo que demostrar es que AB más I es lo mismo que A', B' más I, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí estoy tomando un representante de esta clase y aquí estoy tomando otro representante de esta clase, ¿no? Igual acá B, estoy tomando un representante de esa clase y aquí estoy tomando otro representante de otra clase. Y entonces lo que queremos ver es que así como la estoy definiendo aquí, porque acá lo que me está diciendo esta asignación es que si yo tengo esta clase y yo tengo esta clase, entonces basta con que yo multiplique el A y el B y luego tomar clases para que yo tenga esta asignación, ¿sí? Pero esto está dependiendo del A y del B, ¿no? Pero podría resultar que A más I fuera igual a otro A' más I y B más I fuera igual a otro B' más I. Y entonces la pregunta es por qué estos tendrían que ser iguales, ¿no? Y lo que tenemos que ver es exactamente esto, que cuando yo hago el producto de A por B más I es lo mismo que el producto de A', B' más I, ¿sí? Ok, entonces, pues eso está fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, entonces, como A más I es igual a A' más I,
Entonces, recordemos de nuestros cursos de álgebra moderna, ¿qué quería decir cuando que dos clases en el cociente, en el grupo cociente fueron iguales? Entonces, eso quería decir que A menos A', que va a ser un elemento R, va a estar en I. ¿Sí? También, como B más I es lo mismo que B' más I, entonces en el grupo cociente, eso quiere decir, cuando yo tomo B menos B', eso es un elemento S que también está en I, ¿no? ¿Sí? Aquí estoy utilizando, recordemos, aquí estoy utilizando el, la notación, la notación de suma, ¿no? Pero en grupos, en realidad, la notación que se utilizaba era esta, ¿no? De que A, sí, de que la clase AI era lo mismo que la clase BI. Sí, solo sí. A por B a la menos 1 estaba en I. Sí. Esto era en grupos. En grupos en notación multiplicativa. ¿Sí? Y entonces, cuando utilizábamos, y aquí estamos cuando utilizábamos la notación multiplicativa, que dos clases en el grupo cociente fueran iguales, que la clase AI fuera igual a la clase BI, era exactamente sí, solo sí, A por B a la menos 1 estaba en I, ¿no? Y eso era exactamente, y esta propiedad es exactamente lo que estamos escribiendo aquí, solo que con notación de suma en lugar de utilizar el puntito, estamos utilizando la suma porque la operación es conmutativa, ¿sí? Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Que si A más I es igual a prima más I, lo que quiere decir es que A menos A prima, que ese va a ser un elemento en I, y lo vamos a notar como R, lo mismo, ¿no? Si B más I es lo mismo que B' más I, lo que quiere decir es que B menos B' está en I y lo vamos a notar con S. ¿Ok? Y ahora sí, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale A? Bueno, entonces tenemos que A', ¿cuánto vale? A' vale A más R. Bueno, más bien dicho, si quiere, eh, entonces si quieren mejorar, para evitar el signo, entonces A de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que A va a ser A' más R, ¿no? A' más R. Y B va a ser igual a B' más S. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que tenemos es que A por B es A' más R por B' más S. ¿Sí? Y esto es igual aquí. Si yo hago las operaciones, esto es A', B' más A' S más RB' más RS, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pero R y S son elementos de I. Pero R y S son elementos de I.
Y como I es bilateral, ¿qué es lo que tenemos? Como I es bilateral, eso es importante. Tenemos que entonces el elemento A' S está en I. Y también tenemos que el elemento RB' está en I, ¿no? Eso es porque es bilateral. Como R y S están en I, cuando yo multiplico cualquier elemento por la izquierda con un elemento de I, que en este caso es S, vuelve a quedar dentro de I, ¿no? Y como R está en I, cuando yo lo multiplico por la derecha por B', vuelve a quedar en I. Aquí es donde estamos utilizando bilateralidad, ¿no? Porque estamos multiplicando a la izquierda por A' y a la derecha por B'. ¿Sí? Ok. Entonces pasa esto. Y también resulta ser que RS está en I, ¿no? ¿Sí? Porque tanto R como S están en I. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el elemento A'S, el elemento A'S más RB' más RS, todo este elemento está en I. Sí, todo este elemento está en I. Ok. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tenemos esto y así. A por B menos A'B', que es exactamente esto. R por S está en I. Entonces, si la diferencia de A, B menos B' está en I, entonces otra vez por esta afirmación que vemos en grupos, que dos clases son iguales si, solo si A por B a la menos 1 está en I, entonces pues tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos que la clase AB más I es lo mismo que la clase A'B' más I, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, la operación está bien definida. La operación producto, la operación producto aquí está bien definida. ¿Sí? Y entonces, bueno, ok. Ahora bien, pues ya casi demostramos que es un anillo, ¿no? Porque ¿qué es lo que demostramos? Ya demostramos que es un grupo, que R sobre I es un grupo, que ya tenemos una operación. Falta ver que esa operación es eh, asociativa, ¿no? Sí, entonces, ahora bien, tengo lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos que cuando yo hago A más BI, ¿sí? O cuando yo hago A más I
Yo tomo esta clase y lo multiplico por el producto de B más I y C más I. Esto va a ser exactamente si yo primero hago el producto de A más I con B más I. Y luego a eso lo multiplico por C más I. ¿Sí? Entonces, esto pasa para todo A y B y C en el anillo A. ¿Sí? Y esto se sigue de la asociatividad de la operación producto en A. Del producto en A. Porque eh, al final de cuentas, el producto de A sobre I lo estoy definiendo a través del producto de dos clases en A sobre I, lo estoy definiendo a través del producto en A, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si se vale la asociatividad en el anillo A, también se va a valer la asociatividad en el cociente respecto al producto. Es lo que estoy diciendo. Y luego 2. Luego el 2. También se va a valer la distributividad respecto a la suma. Entonces, A más B, A más I. Y luego, si yo hago A más I, luego lo multiplico por B más I, que suma con C más I. Entonces, esto va a ser exactamente A más I por B más I más A más I por C más I. ¿Sí? Es decir, se vale la distributividad. Es decir, se vale la distributividad en el cociente, ¿no? En A sobre I. Y bueno, entonces, pues ya no, ya demostré. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Demostramos que el grupo cociente que A sobre I es un grupo con la operación suma que estamos definiendo acá arriba. Luego, con la operación producto que demostramos acá que está bien definida utilizando el hecho de que el ideal es bilateral. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que el producto en el grupo cociente es asociativo, ¿sí? Hacer dos y luego hacerlo con otro es lo mismo que primero hacer otros dos y luego hacerlo con el restante, ¿no? ¿Sí? Y además que la operación producto se distribuye respecto a la suma, ¿no? Que si yo tengo A más I, lo multiplico por B más I más C más I, es exactamente si yo hago A más I por B más I más A más I por el C más I, ¿no? Es esto. Y entonces, pues ya. Entonces, con esto estoy demostrando las propiedades de anillo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, A sobre I es un anillo, ¿sí?
y acabamos de demostrar la prueba, ¿no? Y acabamos de demostrar ese resultado. Y entonces, para terminar, entonces, para construir el anillo cociente, para construir el anillo cociente de un anillo, necesito un ideal bilateral. Necesito un ideal bilateral, ¿no? ¿Sí? Ideal bilateral. Y entonces, a través de ese ideal bilateral, al cociente, al grupo cociente A sobre I, le podemos dar estructura de anillo, le podemos dar una multiplicación, como hicimos acá, ¿sí? Y resulta ser que ese grupo cociente con estas dos operaciones, pues es un anillo, ¿sí? Entonces, pues bueno, por aquí voy a terminar la clase de hoy. Y en la siguiente clase, pues ya voy a empezar con los teoremas de isomorfismo, el primero, el segundo y el tercero. El primero, el segundo, y probablemente otra clase, en la clase que seguiría a esa, demostraría el teorema de la correspondencia. Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase.